Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy el profe Marciano y hoy vamos a explorar uno de los pilares fundamentales de las matemáticas, la teoría de conjuntos. Puede que suene complejo, pero verán que es una herramienta increíblemente útil para organizar información, para resolver problemas y para entender conceptos más avanzados. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis videos y a que me regale un buen like porque esto me ayudará a seguir trabajando para ti. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un conjunto? Piensen en un conjunto como una colección de objetos y lo crucial aquí es que esta colección de objetos debe estar bien definida. Los objetos se llaman elementos o miembros del conjunto y la colección debe ser clara y sin ambigüedades, como por ejemplo el conjunto de las vocales, el conjunto de números pares menores que 10, el conjunto de planetas del sistema solar, entre otros conjuntos. Podemos expresar los conjuntos de dos maneras. Por extensión, que es aquella donde se detallan todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A es igual a, E, I, O, U. Podemos ver que el conjunto A, los elementos, lo hemos detallado uno por uno. Otra manera de expresar los conjuntos es por comprensión, que en este caso se da una idea que representa los elementos. Por ejemplo, X tal que X es una vocal del alfabeto. Aquí es una lista detallada, o sea, por extensión, aquí es una idea que me relaciona o que me identifica cuáles son todos los elementos del conjunto. Hay algunos tipos de conjuntos especiales que es importante conocerlo. El primero es el conjunto vacío, que es aquel que no tiene elemento. Se representa por el siguiente símbolo o también por un conjunto de llaves donde dentro de esas llaves no hay elementos. Otro tipo de conjunto es el conjunto unitario, que es aquel que tiene solo un elemento. También podemos mencionar el conjunto finito, que es aquel que tiene un número n de elementos definidos, donde n tiene que ser mayor que 0. Por ejemplo, las vocales. Otro tipo de conjunto es el conjunto infinito, que es aquel que no es finito, es decir, tiene elementos no definidos. Por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos. También podemos mencionar el subconjunto. Se dice que el conjunto A es subconjunto de B si y solo si todos los elementos de A también son elementos de B. Se representa de la siguiente manera y se lee A es subconjunto de B. Ahora hablemos de cómo relacionamos los elementos con los conjuntos. Para esto usamos el símbolo de pertenece, que también su opuesto es no pertenece. Pertenece indica si un número forma parte del conjunto. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, 3, entonces 2 pertenece al conjunto A. 4 no pertenece al conjunto A. También cardinalidad de conjunto, que se representa de esta manera o de esta manera. Es el número de elementos de un conjunto. Si A es igual a A, B, C, D, entonces su cardinalidad es igual a 4. Otros conceptos muy importantes son, primero, el de subconjunto, que se representa, como ya dijimos, de esta manera. El conjunto A es un subconjunto de B si todos los elementos de A también están en B. Por ejemplo,
Si A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, entonces A es subconjunto de B, porque todos los elementos de A también pertenecen a B. También, conjunto universal, el conjunto que contiene a todos los elementos posibles bajo consideración en un contexto específico. Eso es un conjunto universal. Por ejemplo, si estudiamos números naturales, U es el conjunto universal, podría ser todos los números naturales. Ahora entramos a las operaciones con conjuntos. La primera que haremos es la unión de conjuntos. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, la unión entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B o a ambos. A unión B será igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 3, 4, 5, entonces A unión B será igual a 1, 2, 3, 4, 5. La unión de todos los elementos de ambos conjuntos y el elemento repetido se pone una sola vez. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. A es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3. El conjunto B cuyos elementos son 3, 4, 5. Podemos notar que el elemento o el número 3 está en ambos conjuntos. Gráficamente tendremos entonces el siguiente gráfico, donde el 3 es la intersección o el elemento que pertenece a ambos conjuntos. 1 y 2 solo pertenecen al conjunto A, 5 y 4 pertenecen al conjunto B. La segunda operación entre dos conjuntos que veremos es la intersección, que se representa con una U invertida. La intersección entre un conjunto A y un conjunto B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. O sea, A intersección B será igual a X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 3, 4 y 5, podemos notar que el elemento que ambos conjuntos tienen en común es el número 3. Por lo tanto, A intersección B es igual a 3. Gráficamente lo veremos de la siguiente manera. El conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, el conjunto B, cuyos elementos son 3, 4 y 5. Si formamos la intersección entre ellos, podemos notar entonces que el elemento que pertenece tanto a A como a B es el número 3. Otra operación entre conjuntos que veremos es la diferencia. Diferencia A menos B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Podemos ver dos diferencias, A menos B, que son los X que pertenecen a A y no pertenecen a B. Si es B menos A, son los X que pertenecen a B y no pertenecen a A. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos notar que en este caso está sombreada el conjunto A, porque ese es el conjunto de los elementos que no pertenecen a B, pero sí pertenecen a A. En este caso,
Aquí podemos ver en esta gráfica todos los elementos de B, pero que no pertenecen al conjunto A. Podemos ilustrar la diferencia entre conjuntos de la siguiente manera. Podemos ver acá que el conjunto A está formado por 1, 3, 5 y el conjunto B está formado por 1, 2, 3. Podemos ver en esta gráfica que el 1 y el 3 son los números que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Si fuéramos a realizar la diferencia A menos B, recordando que la diferencia A menos B son todos los elementos del conjunto A que no pertenecen a B. Por lo tanto, sería el 5, que es el elemento o el número que solo pertenece a A, pero no pertenece a B. Gráficamente, sombreamos la parte del conjunto A que no pertenece a B. En este caso vamos a realizar la operación B menos A, o sea, todos los elementos de B que no pertenecen a A. En este caso, el elemento de B que no pertenece a A es el número 2. Sombreamos la parte de B que no pertenece a A. Otra operación entre conjuntos es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de los conjuntos A y B, denotada por A, triangulito B, es el conjunto que contiene aquellos elementos que están en A o que están en B, pero no en ambos. Es lo opuesto a la intersección. A diferencia simétrica de B es igual a los X, tal que X pertenecen a A o pertenecen a B. Ya sabemos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a ambos conjuntos. Gráficamente lo podemos notar de la siguiente manera. Los elementos que solo pertenecen a A o solo pertenecen a B, pero no a la intersección entre A y B. Podemos ilustrar la diferencia simétrica con el siguiente ejemplo. Si tenemos el conjunto A cuyos elementos son 1, 3, 5 y el conjunto B cuyos elementos son 1, 2, 3, podemos notar que tanto el 1 como el 3 pertenecen a ambos conjuntos. Y la diferencia simétrica son los elementos que solo pertenecen a A o solo pertenecen a B. Por lo tanto, A diferencia simétrica de B será igual al 5 que solo pertenece a A y el 2 que solo pertenece a B. Por lo tanto, A diferencia simétrica de B es igual a 2 y 5. Gráficamente sombreamos entonces la parte de A que solo pertenece a A y la parte de B que solo pertenece a B. Y finalmente vamos a ver el complemento. Si tenemos un conjunto A, el complemento de A se representa como A a la C o A barra. El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Por ejemplo, si U es igual a 1, 2, 3, 4, 5, que es el conjunto universal, y A es igual a 1, 2, entonces el complemento de A está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no están en A. Entonces, el complemento de A será igual a 3, 4, 5, que son los elementos del conjunto universal, pero no están en A. Entonces, gráficamente lo podemos ver de esta manera. Si U es el conjunto universal cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, entonces el conjunto A es igual a 1, 2, quiere decir que el complemento de A será igual a 3, 4, 5, o sea, todos los elementos del conjunto universal, pero no están en A. O sea, todos estos elementos que no están en A
forman el complemento de A. La teoría de conjunto no es solo un concepto abstracto, tiene aplicaciones en muchísimos campos. Es fundamental en las matemáticas, es la base para la lógica, el álgebra y el cálculo, también en estadística y probabilidad, que es fundamental para eventos y espacios muestrales, incluso en las ingenierías para el diseño de sistemas y control, también en la investigación para la clasificación y organización de datos. Muchísimas gracias por acompañarme en la inmersión en la teoría de conjuntos. Espero que este video le haya sido de gran ayuda. Te invito a suscribirte a mi canal, regálame un buen like, comparte mis videos con tus compañeros y amigos y será hasta la próxima.